Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que me están acompañando en esta primera conferencia magistral de este día sábado, 29 de agosto. El día de hoy eh, tenemos la presencia de la doctora María Verónica Ibarra García. Ella es geógrafa. Bueno, ella ahorita se las voy a presentar y ella va a tener una conferencia magistral con el tema Geografía Feminista, una propuesta de inclusión. No quisiera dejar de señalar que es muy importante que puedan inscribirse en las ligas que vamos a estar poniendo aquí en las redes sociales y que bueno, cualquier pregunta que tengan nos las hagan saber aquí a través de sus comentarios. Comentar que respecto a la doctora, ella es licenciada, maestra y doctora en geografía. Actualmente es profesora de tiempo completo en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinadora del Colegio de Geografía. Tiene varios libros que ha publicado. Por ejemplo, uno de ellos es El avance constante y sostenido de la geografía feminista mexicana. También tiene Violencia política, una exploración desde la geografía feminista en diálogos ibero-latinoamericanos sobre geografía feminista y sexualidades. Y, eh, y bueno, yo les invito a que pues también consulten todo lo que ella ha trabajado y en este momento tendrá una participación de 40 minutos para hacer su exposición. Posterior a ello, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Tiene usted el uso de la voz, doctora Verónica. Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, pues primero quiero agradecer la invitación para participar en este evento y, y un agradecimiento especial, yo diría, en estos momentos. No quiero empezar sin antes, pues, recordar y reconocer que estamos en un momento de pandemia, que es un momento realmente extraordinario de la humanidad y que en este momento hay muchas mujeres en el sector salud que están al frente. Y yo, de verdad, con todo el corazón les digo que en este momento creo que hay que pensar en ellas y hay que agradecerles todo el trabajo que han estado haciendo. Enfermeras, médicas, personal de limpieza, inclusive administrativos. Yo creo que es un sector que ahorita está al frente, dando la batalla más fuerte. Y yo no quisiera iniciar sin antes como reconocer todo ese trabajo, ¿no?, de ellas. Y entonces, bueno, primero es esa parte, después decirles que, bueno, esta situación de pandemia pues nos coloca en una situación complicada, entonces ya viene el tamalero, seguramente lo van a escuchar, una disculpa, puede que pase la basura. Entonces, bueno, de verdad una disculpa por estas situaciones, pero pues uno no los puede controlar. Entonces, eso es otra situación que sí les pido que, bueno, pues me disculpen. Y y bueno, voy a hablarles de una ciencia muy antigua, pero realmente poco conocida, que es la geografía. Y sobre todo, pues una geografía de corte feminista. Y pues para mucha gente esto sonará rarísimo, que haya algo que se defina como geografía feminista. Y bueno, voy a tener que hablar un poco de geografía para poder llegar a geografía feminista, para que ustedes vean cómo estamos trabajando desde la geografía feminista y cómo es una rama geográfica que ha crecido mucho y que está trabajando de una manera muy intensa desde que empezó a trabajarse en los años 70, 80 y de más reciente creación en México, pero que hemos estado trabajando. Entonces voy a compartir la presentación en PowerPoint. Aquí están. A ver. Ay, perdón. Uy. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Bueno. Entonces, voy a hablar desde la geografía feminista, una propuesta para la inclusión. Y yo les decía, pero esto tiene que ver con, pues, cómo entendemos la geografía. Y, a ver. Oh,
Ay, si me pueden ayudar a pasar, es que justo donde está lo de compartir pantalla. Ah, ya, creo que, gracias. Bueno, entonces la propuesta es esta, la geografía feminista, una propuesta para la inclusión, y entonces voy a trabajar estos puntos, que es el origen de la geografía feminista en México, las y los invisibles del espacio, resarcir errores y para concluir, ¿no? O para dejar ahí inclusive propuestas y ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, yo les decía que la geografía es una ciencia muy antigua, pero poco conocida, ¿no? Es una disciplina o es un saber, digamos, que bueno, viene desde la Grecia antigua y sin embargo, digamos, como que de repente se pierde y nosotros tenemos además distintos tipos de geografía. Y eso es lo que pongo ahí en el de geografías oficiales y geografías anarquistas. Lo primero que yo tendría que decirles es que así como hay una historia y algo que le llamamos una historia oficial, hay una geografía oficial. Y es oficial porque es uno de los pocos saberes de las ciencias sociales que se enseña en la primaria y en la secundaria. Es decir, está en todos los planes y programas de la educación básica, fundamental. Y eso tiene que ver porque la geografía es un saber eminentemente político, es un saber muy, muy político, porque junto con la historia, la geografía produce, digamos, el nacionalismo. Y entonces, claro, cuando se conforman los estados nacionales en el siglo XIX, pues la geografía y la historia se convierten en elementos muy importantes de esta formación nacionalista. Pero yo aquí puse, digamos, como a esta geografía oficial que siempre nos han enseñado y que nosotros pensamos que solo hay un tipo de geografía, ¿no? Y que todo mundo, los que fuimos a la escuela, que somos casi todos en este país, o un 90%, pues siempre hemos aprendido geografía, ¿no? Y esa geografía yo la llamo la geografía oficial. Y ahí yo puedo poner a una serie de autores que aunque ustedes no los conozcan, pues son los pioneros, las pioneras de que así se vea la geografía, que está, por ejemplo, el geógrafo Richter, Ratzel y una mujer que es Helen Semple, una norteamericana. Y del otro lado pongo a otros geógrafos que son geógrafos anarquistas, ¿no? En el siglo XIX el movimiento anarquista era muy fuerte en Europa y en parte de América. Y hay también geógrafos anarquistas que estaban, por ejemplo, pensando en que se debía trabajar por el bien común, que se debía trabajar de una forma más comunitaria, ¿no? Y entonces ahí tenemos a un geógrafo muy importante que ahora se está estudiando muchísimo, que es Eliseo Reclus, un francés. Tenemos a un geógrafo ruso, Kropotkin, ¿no? Que él venía, digamos, de la nobleza y que se hace geógrafo anarquista y que es muy importante. Tanto Kropotkin como Reclus fueron a tomar clase con Richter a Alemania, que es un geógrafo muy importante, Karl Richter. Y tenemos a una mujer que se llama Louise Michel, que esa mujer es una anarquista muy importante y se le considera también geógrafa porque ella participó en la Comuna de París y la detuvieron y la mandaron exiliada a lo que entonces era Nueva Caledonia, ¿sí? A las islas del Pacífico. Y entonces ella, cuando estaba allá, ella hizo todo un reconocimiento de la isla y un recorrido y hizo un levantamiento de flora y fauna, que fue aceptada por la Academia, por la Sociedad Geográfica Francesa. Entonces, por eso se le considera geógrafa también, pero era una geógrafa anarquista. Ella fue una mujer anarquista muy aguerrida, muy importante. Inclusive también a ella se le, digamos, se le identifica como la mujer que diseñó la bandera del anarquismo, ¿no? Entonces esa es Louise Michel y es una geógrafa y que ahora pues también se ha estado recuperando, digamos, desde los geógrafos históricos. Entonces, bueno, la geografía en realidad nunca ha estado alejada de la problemática social. Sin embargo, a veces se tiene una idea mucho más física de la geografía que social. Entonces, pues eso es como parte de lo que yo les quiero hoy comentar, que la geografía es una ciencia social, que estamos ubicados en la Facultad de Filosofía y Letras, y eso tiene que ver porque toda la geografía en el siglo XIX se hizo
digamos, en las escuelas, se desarrolló en Europa en las escuelas de filosofía porque es el humanismo, y esa es la razón por la que estamos en filosofía y letras. Tenemos una tradición más europea de la universidad, y en Francia, en Alemania, después en ciertos países de América Latina, como en Brasil o en Argentina, nosotros estamos ubicados en humanidades. Entonces, esto es para que se den cuenta cómo la geografía es una ciencia social, siempre ha estado en relación con las humanidades, pero no se le ubica fácilmente. Entonces, quiero que, como primero eso, que ustedes se den cuenta que la geografía no es la parte física, ¿no? Sino que tiene una gran tradición social y humana. Bueno, esa es la geografía del siglo XIX, la que estábamos hablando. Que tiene que ver mucho con esta idea de que primero se ve todo lo físico, montañas, ríos, localización y demás, y después se ve lo humano. Pero en los años 50 y 60 hubo una transformación de la geografía, como de todas las ciencias sociales, y lo que nosotros tenemos es una geografía de corte cuantitativo, más estadística, de corte positivista, neutralidad, esta idea de lo objetivo, la neutralidad, el positivismo, y eso también se da en la geografía. Entonces nosotros vamos a tener un geógrafo en los años 50, 60, muy importante, que se llama Thorsten Hagerstrand, y él hizo un trabajo sobre la movilidad en Suecia. Y esa propuesta, que tiene que ver con el espacio-tiempo, para ver cómo se desarrollaba la movilidad en las ciudades suecas, pues él incorporó algo que no se incorporaba mucho en ese momento, y que es la división por sexo, ¿no? Entonces él vio cómo se movían los hombres y cómo se movían las mujeres. Y esto dio unos resultados impresionantes. Y eso en un mundo, digamos, en una Europa, en unos Estados Unidos, en México, en todos lados, en donde había una serie de movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, el antibelicismo, los movimientos afrodescendientes, el movimiento lésbico gay, o sea, estaban todos estos movimientos, y por supuesto que las geógrafas no estaban, ni los geógrafos estaban ajenos a todo este tipo de movimientos. Pues tuvo una muy fuerte repercusión este estudio de Thorsten Hagerstrand. ¿Por qué? Pues porque él identificó algo, o él vio algo que no se había visto, ¿sí? Y que no se había analizado. Y por eso yo lo pongo como las y los invisibles del espacio. Que el espacio, y ahorita un poco más adelante vamos a ver qué es el espacio, está ahí, pero no lo vemos. Inclusive el mismo espacio está ahí y no lo vemos, porque no se piensa mucho en esa dimensión de lo social, se piensa más en el tiempo, pero el espacio no se ha trabajado tanto en las ciencias sociales. Actualmente sí, actualmente estamos en digamos, como en un movimiento de crecimiento, de identificar todos los problemas espaciales, que muchos lo identifican como cuestiones territoriales, por ejemplo, ¿no? Ahora todo esto de lo que se habla del cuerpo-territorio, el territorio, la defensa del territorio, pues son conceptos, digamos, que los ha trabajado tradicionalmente la geografía. Entonces, el espacio mismo no se veía, pero tampoco a veces se ve a ciertas personas que sí están en el espacio y sin embargo no se ven. Entonces, les voy a mostrar este prisma espacio-temporal, que es lo que hacía Thorsten Hagerstrand con todo su equipo. Lo copié tal cual de un texto de él. Porque lo que él analiza es cómo se mueven hombres y mujeres en el espacio. Esto tiene que ver con digamos, la asignación de roles que tenemos en el mundo social. Y entonces lo que se dan cuenta es cómo las mujeres en realidad tenemos una gran movilidad, pero tal vez en pequeños espacios, pero es una gran movilidad que si la sumamos, pues puede ser inclusive una movilidad más en distancia, más amplia que la de los hombres, ¿no? Porque los hombres generalmente van del punto, por ejemplo, si fueran del un punto A a B, si pusiéramos B en la parte superior donde está la flecha, pues a lo mejor el hombre va al trabajo y después regresa. Sin embargo, una mujer, y como en este caso se está planteando, una mujer ama de casa de tiempo completo, que dice, por ejemplo,
que ella tiene una gran cantidad de roles. Y esa mujer tiene que preparar comida, tiene que servir de chofer para los miembros de la familia que no conducen, es decir, para los hijos. Hay una serie de cosas que las mujeres en la estructura social tenemos que hacer, nos han sido asignadas. Y entonces al hacer todo eso, nos tenemos que estar moviendo por la ciudad. Pero eso no solo implica que nos movemos por la ciudad, también implica que estamos ocupando un tiempo. Y aquí lo que vemos es el tiempo y el espacio. Y entonces lo que se ve es cómo la mujer tiene que hacer una gran cantidad de cosas, se tiene que estar moviendo diariamente por una serie de actividades que tiene que hacer. Por ejemplo, una mujer tiene que llevar a los niños a la escuela, digamos en condiciones cotidianas, no en estas de pandemia. Una mujer tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que regresar a su casa, tiene que preparar el almuerzo. En el caso mexicano podríamos decir tiene que ir al mercado. A lo mejor ya no se va al mercado, pero se va al súper. Después del súper, a lo mejor se tiene que ir al banco o se tiene que ir al médico, o sea, hacer una gran cantidad de cosas. Después regresar por los niños, después regresar a la casa, después si los niños tienen actividades o si tienen, digamos, inclusive trabajo de la escuela y hay que llevar a los niños a la biblioteca, a un lugar a donde los niños van a trabajar. Tenemos una gran movilidad de las mujeres en el espacio. Y entonces esto, pues, impactó, digamos, a las geógrafas, sobre todo a las geógrafas anglosajonas que estaban viviendo también en un contexto de un movimiento feminista muy fuerte. Este tipo de prismas espaciotemporales detonó que se empezara a pensar en dónde estaban las mujeres en la geografía, ¿no? Y en dónde estaban las mujeres en el mundo. Y entonces inclusive se llegó a cuestionar esta definición tan conocida de la geografía, que es la relación hombre-medio, ¿no? Y entonces ellas empezaron a decir, no puede ser que digamos que el hombre y el medio, porque entonces ¿en dónde están las mujeres? O sea, simplemente con una definición de geografía se está borrando, se está invisibilizando o no se tiene presente a las mujeres, como si las mujeres no estuviéramos también en el mundo, no estuviéramos en el espacio. Por eso llamo esto de la invisibilidad, ¿no? O las invisibles, ¿no? Los invisibles. Porque hay gente que no está en la narrativa, no está en los mapas, digamos, no estaba en los mapas, no aparecía. Entonces, las geógrafas de los años 70, sobre todo les digo las anglosajonas, las inglesas y las norteamericanas, pues digamos que tuvieron como una respuesta a esta presentación o a estos estudios que hacía Thorsten Hagerstrand desde Suecia. Y entonces, pues ya, hubo como un boom y empezó una corriente de la geografía feminista. Y entonces la escuela anglosajona de geografía se reunió, empezó a hacer estudios, empezó a hacer pequeños trabajos y tienen su primer libro, el primer libro que nosotros consideramos o que se considera dentro de la geografía el primer libro feminista, está escrito en 1984. Antes hay escritos de estas geógrafas, porque además han sido geógrafas que siguen trabajando, son geógrafas muy importantes. Doreen Massey es una teórica de la geografía muy importante, ella ya murió. Ella tuvo debates muy fuertes con un geógrafo mucho más conocido que se llama David Harvey, pero es una teórica, digamos, del espacio y también del lugar, ¿no? Ella trabajó mucho con el concepto del lugar. Janice Monk, que ella ahora trabaja en Arizona, Linda McDowell, que está en Londres, Eleanor Kaufman, que también está en Londres, y Susan Hanson, que está en los Estados Unidos también. Entonces, estas son algunas de las geógrafas, pero algo que también es muy interesante de este libro es que ellas rompen con esta idea del individualismo académico, ¿no? O sea, no es que cada una hiciera un artículo dentro del libro, sino que lo que hicieron fue escribir varios artículos y decir, pero estos artículos son el resultado de la reflexión que hicimos entre las geógrafas y es el resultado de todas. Entonces no era, este es mi texto, ¿no? En esta idea, pues, más productivista, neoliberal, ¿no? Sino, no,
Esto se hace porque se hace colectivamente, porque somos un grupo de geógrafas pensando en las mujeres, en la geografía, en el feminismo y en el espacio. Y hay algo que aquí también a mí me gustaría que puntualizar, digamos, que ellas justo recuperan geografía feminista, ¿no? Ellas sí toman esta cuestión del feminismo. Para el 84, el concepto de género, por supuesto que ya está, digamos, en las ciencias sociales, pero ellas se asumen como geógrafas feministas, ¿no? Y eso tiene también un posicionamiento político muy fuerte. Y eso también yo creo que hay que reconocerlo. Si bien los estudios del género son, digamos, para mí son resultado de todo el movimiento feminista que por lo menos en el, digamos, en el mundo occidental viene del siglo XVIII, entonces, pues es como reconocer toda esta tradición y todo este legado del movimiento feminista. Y entonces empieza a haber, pues claro, una mayor cantidad de trabajos sobre dos conceptos fundamentales. Es decir, el feminismo es un movimiento social, es una forma de reflexión, es una propuesta teórica, filosófica del siglo XIX y que ha generado una forma de ver el mundo y de posicionarse frente al mundo con una clara posición política. Los conceptos, aquí hablaríamos de los conceptos que se utilizan en esta geografía, pues sí es espacio y género. Género como resultado de toda la reflexión que viene del feminismo. Y estos dos son los espacios que van a direccionar la agenda feminista o la agenda de investigación en la geografía. Claro, con una gran cantidad de temáticas, ¿no? Eso, las temáticas se empiezan a dividir, ya no solo se van a ver la movilidad de las mujeres en la ciudad, se empieza a trabajar toda la cuestión, por ejemplo, de las mujeres en los espacios rurales, la participación en la vida económica, en los espacios económicos, en los espacios industriales, etc. Entonces, lo que se empieza a ver, por ejemplo, es a visibilizar a las invisibles del espacio, las campesinas, las obreras, las académicas, las docentes, porque también algo que empieza a hacer esta geografía feminista es identificar en dónde están las geógrafas, ¿no? ¿Qué estudian las geógrafas? Entonces, por eso también veo puse aquí a las académicas y docentes, porque empiezan ellas a reflexionar sobre el quehacer de la geografía, ¿no? Y ahí, digamos, la geografía es una ciencia social, pero se nutre también de las aportaciones, como todas las demás ciencias, de otras ciencias. Y entonces también se empieza a reconocer, pues, las mujeres que han estado en la investigación, por ejemplo, en las denominadas ciencias de la Tierra, ¿no? Las geólogas, las climatólogas, o sea, hay una gran cantidad de científicas y académicas que no están tan presentes, ¿no? Que han sido invisibilizadas. Y entonces también en la academia existe esa invisibilización y también la geografía empezó a ubicar en dónde estaban esas mujeres. Por ejemplo, a las amas de casa de tiempo completo, con todo esto de la movilidad, se empezó a trabajar también con las mujeres. La movilidad de las mujeres en las ciudades y en el campo y las mujeres en los espacios deportivos. Esto es algo muy interesante. Doreen Massey tiene un texto muy, muy bonito en donde ella dice cómo cuando ella era estudiante, si no mal recuerdo, en Cambridge, ella dice que cuando iban a trabajo de campo y iba con sus compañeros, ella se da cuenta cómo los espacios deportivos, es decir, todos los espacios de fútbol, son para los hombres. Y entonces ella se cuestiona, ¿y dónde están los espacios deportivos de las mujeres? ¿Cuáles son los deportes que hacen las mujeres? Y eso ha sido algo que pues, para nosotros en geografía también ha sido importante, ¿no? Como decir, ¿qué significan los deportes para las mujeres? ¿Qué relación tiene el espacio deportivo con el cuerpo de las mujeres? Y eso atraviesa justo, digamos, toda una producción social de cómo vemos a nuestros cuerpos y cómo se reflexiona también la producción de los espacios deportivos y quién sí tiene derecho al deporte y quién no, y cómo nos hemos visto excluidas de espacios deportivos. Entonces, algo que parece como tan superficial, realmente es de gran calado. Tenemos también que reflexionar que también tenemos derecho al espacio deportivo, al divertimento, al entretenimiento, y eso cambia, digamos, muchas cosas. Más adelante voy a tratar de profundizar en eso. ¿Qué es el espacio? Esta es la gran pregunta.
porque yo sé que mucha gente piensa que el espacio es vacío, porque así nos han enseñado un poco a pensar. La geografía ha trabajado mucho sobre esta categoría y hay geógrafos muy importantes y que también reflexionaron con otras geógrafas feministas, en donde se piensa que es el espacio. Y el espacio, para nosotros en geografía, por lo menos en los últimos, que serán 40 años, decimos que el espacio es una producción social. Y que esa producción social no es, fíjense bien, no es la relación sociedad-naturaleza. Y esto lo estoy diciendo por si hay maestros de primaria o de secundaria sobre todo, porque ahora la SEP, los planes y programas de la SEP, sí ya hablan de que la geografía estudia el espacio. O sea, logramos impulsar que se hablara del espacio. Pero la parte importante, la parte medular es que entendemos por espacio. Y hay veces que no se entiende qué es espacio y ahí pues seguimos repitiendo cosas que ya están rebasadas. Para nosotros el espacio es una categoría de análisis compuesta de estos 5 elementos. Lo estoy poniendo de manera muy esquemática, tomando un autor muy conocido en América Latina, que es Milton Santos, porque él nos habla de los 5 elementos del espacio, que es la segunda naturaleza, elementos económicos, científico-técnicos, elementos sociales y políticos. Y en ese sentido, digamos, no solo es lo social y la naturaleza, y también la naturaleza no es la naturaleza vista de manera alejada y dicotómica con lo social, sino una naturaleza transformada socialmente a partir, digamos, de la cultura, del nombrar, pero también de toda la implementación científico-técnica. Y esto es muy importante. Si nosotros no tenemos claridad de que el desarrollo científico-técnico está transformando y siempre ha transformado las condiciones de la naturaleza, pues no podemos entender cuál es el mundo que nos está tocando vivir y cuál es el espacio como producción social. Y a estos elementos nosotros le podemos sumar también los elementos económicos. Y los elementos económicos tienen que ver, por ejemplo, pues con cómo las empresas y las instituciones ven a la naturaleza, cómo la asignan como recurso natural. La naturaleza tiene un valor de uso. Ese valor de uso es porque siempre la naturaleza ha sido incorporada, integrada socialmente, pero esa naturaleza se incorpora por estos elementos económicos. Y cuando a la naturaleza se le dice recurso natural, sin que nosotros lo sepamos, ya la estamos integrando al sistema capitalista. Entonces, este tipo de elementos, también el elemento político, nosotros no podemos hacer lo que queramos con la naturaleza. En realidad, toda la naturaleza está mediada por elementos jurídico-políticos, por las leyes, por reglamentos. Entonces, esta complejidad que les estoy presentando aquí, tal vez de manera esquemática, pues es el espacio. Si nosotros incorporamos elementos científicos técnicos a la segunda naturaleza, estamos cambiando el espacio. Si nosotros estamos cambiando las leyes, estamos transformando a la naturaleza y al espacio mismo. Si nosotros cambiamos a la sociedad, o sea, nosotros, pues nosotros también estamos produciendo un espacio. Y eso es muy importante porque esto tiene que ver entonces en cómo vemos la realidad y cómo vemos a las mujeres, a las niñas, cómo vemos el feminismo, cómo vemos el sistema patriarcal, cómo vemos los espacios patriarcales. Es decir, el espacio patriarcal está compuesto de todos estos elementos. ¿Quién domina el desarrollo científico-técnico? Los hombres. Los elementos económicos que vienen de una estructura capitalista, digamos, también tienen una impronta en los elementos sociales porque tiene que ver con cómo la cultura ha colocado a los hombres como los grupos, digamos, dirigentes. Y eso se ve también en los elementos políticos. Si los hombres han tenido históricamente el poder, fincados en considerarse, justo si ahí lo vemos inclusive como segunda naturaleza, como una naturaleza superior a la naturaleza de las mujeres, entonces vamos a entender que el sistema patriarcal también
es un espacio, es una producción espacial, en donde no es suficiente cambiar un elemento y así cambiamos todo. O sea, a ver, voy a tratar de dar un ejemplo. Si nosotros estuviéramos hablando, y porque lo hemos trabajado en geografía de esa forma, si nosotros estuviéramos hablando del espacio feminicida, el espacio feminicida es toda una producción social que encuentra, ¿sí? Por ejemplo, en los elementos jurídicos, leyes que no, leyes que no son aplicadas. Existe la ley, pero a lo mejor no es aplicada. Y no es aplicada tal vez porque a lo mejor en el elemento social, que son las personas concretas que tienen que saber cómo aplicar, pues están involucradas en una lectura patriarcal y no alcanzan a ver, no pueden ver que se está generando una violencia, ¿sí? Pero esto está reforzado también por una serie de elementos económicos en donde ellos tienen el poder y donde tienen una lectura de la naturaleza en donde por naturaleza las mujeres ocupan un lugar y los hombres otro lugar. Entonces, esta transformación de solo un elemento no basta para transformar ese espacio feminicida. Tenemos que transformar varios elementos de manera simultánea. Por ejemplo, en los elementos sociales nosotros podríamos poner a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también son económicos, las grandes empresas. Y ellos venden, a veces venden noticias como de una manera más morbosa, se vende mucho más eso, ¿no? A lo mejor últimamente ha habido un cambio y hay más periodistas que están al frente de ciertos medios de comunicación o dando noticias que son más sensibles a cuestiones de la violencia hacia las mujeres, pero antes no era así, porque justo como los hombres son los que están en esos medios, que además responden a intereses económicos y que están, digamos, involucrados en todo esto, no pueden ver. Entonces, yo creo que pensar en el espacio como producción social nos cambia la forma de ver cómo atender las problemáticas que tenemos que resolver, por ejemplo, la violencia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando el espacio se ve como solamente una producción de ingeniería o de arquitectura, pensamos que con eso estamos produciendo una transformación social y no es así. A ver si con la siguiente lámina queda un poco más claro esto. Cuando nosotros en geografía hablamos de del espacio como producción social, estamos hablando de que es resultado de las relaciones sociales de producción y de reproducción. O sea, de todas las relaciones sociales. Eso es el espacio. El espacio se considera que es un proceso, es una forma y tiene una función. Y en ese sentido, si el espacio es proceso, quiere decir que el espacio siempre ha sido producido socialmente. Lo que nosotros vemos del espacio es la forma, es el paisaje, son las casas, las construcciones, las carreteras, los puertos, las fábricas, inclusive por ejemplo, los campos cultivados. Eso es la forma, ¿sí? Pero eso es resultado de un proceso social. Aunque se vea como natural, no es natural, porque algunos en estructura de poder definieron que así fuera. Y eso tiene una función, porque es funcional. Es funcional en términos materiales, porque produce algo, o es funcional en términos, digamos, significativos, da sentido. Las iglesias tienen una función, ¿no? A la sociedad, no material, pero sí espiritual, digamos. Y en ese sentido, pues tienen una función. Entonces, el espacio es esto, es un proceso, es una forma y es una función. Es inacabado. Y eso es muy importante, porque si es inacabado, quiere decir que está en proceso. Y si está en proceso, entonces podemos cambiarlo. No es definitivo, no es determinista. El espacio se puede transformar y se ha transformado. Y por eso también el espacio siempre está en tensión, siempre está en disputa por grupos de poder. Es contradictorio y manifiesta el poder.
Todo eso es el espacio. Entonces el espacio no es lo que vemos nada más. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se habla de, por ejemplo, de espacios seguros para las mujeres o espacios libres de violencia, se piensa que solo en la parte de la forma, en poner más luminarias, en poner más cámaras, y eso no resuelve, porque eso solo están viendo una pequeña parte del espacio. Porque lo que hay que cambiar es el proceso, lo que hay que cambiar son las relaciones sociales en las que estamos hombres y mujeres, y en ese sentido hay que cambiar leyes, hay que cambiar cultura, hay que cambiar medios de comunicación, hay que cambiar contenidos en las escuelas. Cuando hablamos de producción de espacio, en geografía estamos hablando de esa transformación radical y sustantiva, en donde las mujeres tengamos otras condiciones y otra forma de relacionarnos con los hombres. Entonces, este concepto del espacio como producción social está basado en Henri Lefebvre, en un artículo, ahí sobra una B, ustedes disculpen, es BV, Lefebvre, Henri Lefebvre, La producción del espacio de Milton Santos, Espacio y Método. Entonces, esta es la propuesta, y esta es una propuesta muy compleja, es una cuestión teórica, pero es una cuestión que nos permite comprender mucho más, me parece, la profundidad de lo que estamos hablando, es más realista, es menos ingenua y es más política, porque claramente estamos diciendo que es insuficiente con cambiar uno de los elementos, si vamos acá, ¿no? A veces cuando se hacen leyes solo estamos cambiando el elemento político, pero el elemento político jurídico no es suficiente si nosotros no cambiamos elementos sociales. Y en los elementos sociales nosotros tendríamos que ver cómo una geografía que se enseña en los niveles básicos podría ser también una geografía de corte feminista, ¿sí? O sea, hay un espacio fundamental en donde tendríamos que pedir que en la escuela básica se enseñe la historia de las mujeres, el movimiento feminista, lo que significan los derechos humanos. Es decir, ahí estaríamos pensando en una producción espacial. Sé que es más a largo plazo, pero tenemos que empezar a pedir esas cosas. En el elemento científico-técnico, pues también el desarrollo científico-técnico tiene que ser pensado desde una perspectiva de género. Pensar que las mujeres sí podemos entrar en todos estos campos, pensar en las necesidades de las mujeres en todo este desarrollo científico-técnico también. Por supuesto, en los elementos económicos. Nosotros no podemos pensar que vamos a cambiar las condiciones de las mujeres mientras siga habiendo salarios de una precariedad tremenda para hombres y mujeres. O sea, no puede ser. Hay una violencia ahí estructural. Y el concepto de segunda naturaleza, pues justo es como romper esta idea de que la naturaleza es la que define y que por naturaleza hay cosas. No, la naturaleza también es una producción social. Entonces, siguiendo con esto, pues bueno, eso es lo que está, digamos, teóricamente a la base de lo que entonces hemos desarrollado en la geografía feminista, tratando de resarcir todas estas todas estas personas, todas estas mujeres invisibilizadas. Entonces, rápidamente, porque no sé cuánto tiempo me quede, pero creo que ya se me está acabando el tiempo, nada más rápidamente, ¿qué hemos hecho en la geografía feminista? Bueno, se ha trabajado el impacto de los desastres en la vida de las mujeres. Para nosotros los desastres también es una producción social, no es algo que la naturaleza haga, porque entonces es responsabilizar a la naturaleza de cosas que no tiene que ver, la naturaleza tiene sus propias lógicas. Hemos visto a las mujeres en el espacio laboral, la movilidad en las ciudades, y esto tiene que ver con las cuestiones de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, en toda esta violencia que sufrimos las mujeres en el transporte público, tiene que ver con la movilidad. Entonces ahí un poco regresamos a esta visión de Thorstein Hagerstrand de ver la movilidad y la inseguridad, pero ya bajo también una lectura claramente feminista y con otras, inclusive con otras metodologías. ¿Qué hemos hecho también? Diversas cartografías. Yo nada más quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, hay una colega geógrafa que participó en los talleres, que es la doctora Lucía Damián Bernal, y ella hizo la primera cartografía
que permitió a la legislatura plantear la ley para una vida libre de violencia. Y entonces podríamos hablar de que ahí se tiene la primera cartografía del feminicidio. Estamos hablando de 2006. ¿Por qué se tenía que hacer una cartografía nacional? Porque se tenía que demostrar que lo que estaba pasando en Ciudad Juárez no era solo Ciudad Juárez, sino que estaba pasando en todo el país. ¿Y eso cómo se logró realizar? Pues con una cartografía, justo que se les presentó a los diputados para decirles, vean cómo esto está pasando en todo el país, no solo pasó en Ciudad Juárez. Entonces, esa cartografía del feminicidio, si bien estaba quien lideraba todo esta propuesta, fue la doctora Marcela Lagarde. Con ese grupo trabajó Lucia Damián, y sus tesis de Lucia de maestría y doctorado justo es sobre violencia feminicida. Después trabajamos el Atlas de Igualdad de la CNDH, que también ayer ya se presentó, y después también trabajamos el Atlas de las Personas con Discapacidad con la CNDH en 2019, y ver entonces también esta cuestión de, por eso hablábamos de la inclusión, porque estamos desde la geografía feminista, se está incorporando a estos invisibles del espacio, a las y los invisibles del espacio. Bueno, entonces para concluir, decirles que el espacio es una dimensión de lo social y por lo tanto expresa lo que es la sociedad, lo que se hace, fíjense, pero también lo que no se hace. El espacio demuestra también lo que no se atiende, ¿sí? Cuando hay una ley pero no se aplica, el espacio nos demuestra también la impunidad que hay, el espacio nos demuestra cómo no se atienden casos. Eso se puede mapear y eso se puede analizar. Lo que debería de hacerse y no se hace, también eso es el espacio. En ese sentido, el espacio nos muestra la política pública, pero también la impunidad, ¿sí? La no toma de decisiones, o sea, cuando no se toman decisiones. El espacio nos muestra la diferencia, porque sobre todo eso también lo trabajó mucho Doreen Massey. El espacio es diferencia. Justo la dimensión espacial nos muestra todas las diferencias. Pero una cosa es la diferencia y otra es la desigualdad. Y el espacio también nos muestra la desigualdad, ¿sí? Y la injusticia. Y entonces el espacio es una dimensión siempre presente, pero poco estudiada, porque también es poco conocida. Entonces, esto es lo que yo les vengo a presentar y dejo tiempo para preguntas, comentarios, críticas y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica Ibarra, porque esta charla en realidad está siendo realmente muy enriquecedora, ha generado gran interés, ¿no? Sistemáticamente se va uniendo cada vez más gente a las redes sociales, pues por supuesto. Primero, antes de hacer unos comentarios, no quiero dejar de agradecer la presencia de Gloria de la Parra y de Dalia Solís, quienes nos están apoyando con el lenguaje de señas y que es muy valioso porque eso hace que este evento sea incluyente y que, bueno, llegue a más personas. Y bueno, algunos comentarios, querida doctora, porque de verdad ha generado gran interés, de verdad ha sido fantástico este recorrido desde los orígenes de la geografía feminista, ¿no? De señalarlos todas las personas que han estado allí invisibles en este espacio, que muchas veces hemos sido las mujeres, esto, ¿no? De las científicas y las académicas que han sido invisibilizadas y que yo lo relaciono también con estos ejercicios de la doctora Lucía Damián, ¿no? Con esa primera cartografía del feminicidio. Yo tuve la suerte de compartir con ella en la comisión del feminicidio, trabajamos juntas y efectivamente es un trabajo fantástico y que ha sido poco visible. Y este atlas que nos presentaron ayer Jorge y Berenice y que también, aunque es muy reciente, ha tenido poca difusión, necesitamos que sea más visible. Y también todo esto que nos está compartiendo, ¿no? De cómo se piensa el espacio, cómo muchas veces se piensa que es vacío, pero no se piensa como una producción social. Y yo lo pensaba ahora, fíjese, doctora,
en términos de lo que representa para la pandemia, ¿no? Porque por un lado nos está conectando en congreso internacional, nos está conectando con gente de otras latitudes que nos están escuchando en este momento o que están siendo nuestras ponentes y que realmente esto es algo muy valioso. Bueno, quisiera comentar algunos, primero comentarios y preguntas. Nos dice Tlacael Paredes, dice, sería importante desgranar este tema del espacio en los grupos de reflexión con hombres, ¿no? También nos comentan, el espacio es un lugar donde hombres y mujeres pueden convivir de manera sana e incluyente. Son algunas reflexiones que ha generado usted a través de esta conversación. Asimismo, las preguntas señalan. Si le parece, voy planteando algunas en lo que llegan algunas más. Sí. La primera dice, desde esta perspectiva, ¿la geografía feminista considera la apropiación del espacio simbólico? También preguntan, ¿cómo hacer análisis del espacio para estudiar la violencia escolar con enfoque de género? También preguntan, ¿cuáles son las violencias de género en el espacio público, laboral y escolar? Y a esta voy a agregar una mía, doctora. ¿Tienen un diplomado de género o un curso? Porque de pronto yo dije, ¿por qué no tuve una maestra geógrafa feminista? Tal vez me hubiera reconocido, porque yo creo que siempre he sido feminista, tal vez me hubiera reconocido como feminista desde la secundaria y no hasta la universidad, cuando muchas veces nos damos cuenta que siempre hemos sido feministas. En esta primera paquete de preguntas, si le parece bien, doctora, para que luego tengamos un bloque más. Tiene usted el uso de la voz, doctora. Bueno, gracias. A ver, primero, sí, claro, se puede trabajar el espacio, se puede trabajar desde el feminismo y de hecho también unos alumnos, ahora que hubo un paro en la Facultad de Filosofía y Letras, justo unos alumnos de geografía propusieron que también tenían que hacer reflexiones desde la masculinidad, porque el espacio, por supuesto que manifiesta esto. Por ejemplo, hay un estudio de geógrafas españolas muy interesante de cómo se nombran las calles de las ciudades. En el caso de España, muchas de las calles son nombres de monjas, y eso te va diciendo, y eso tiene que ver con todo lo simbólico, por ejemplo. El mismo Henry Lefebvre es muy interesante porque él sí tenía también como este feeling, se dio cuenta, y él decía que el espacio, por ejemplo, es fálico. Y él decía, y las ciudades están produciendo digamos, con todo ese sentido fálico. Y uno lo puede ver claramente cómo se unen dos elementos desde el patriarcado y el capitalismo. Los grandes capitales, las grandes construcciones verticales. Que uno cuando lo piensa, porque hay estudios desde la geografía latinoamericana, hay una geógrafa fantástica que se llama Raquel Gurevich, ella está más bien en enseñanza, pero justo es, piensen cómo se producen esas torres, cómo se producen y cuáles son las condiciones laborales de quien construye eso. Pero ¿por qué se construye eso? Y es porque hay una competencia, digamos, que está demostrando el poder patriarcal, el poder fálico y el poder económico. Entonces, eso tiene que ver con el espacio, con cómo parece que es neutral, pero no es neutral. Por eso yo les decía, el saber, la política es la geografía es un saber eminentemente político, pero justo como se ha naturalizado, entonces parece que es natural y cuando uno empieza a analizarlo más profundamente dice, no es natural, tiene que ver con quién tiene el poder y qué es lo que se quiere demostrar en el espacio. Ahora, por supuesto que hay espacios en donde se puede trabajar de manera mucho más responsable, respetuosa entre hombres y mujeres, pero eso se tiene que trabajar socialmente, se tiene que producir, porque no lo vamos a hacer mientras no toquemos esos temas. Primero tenemos que hacer evidente esa violencia tan fuerte que hay en las mismas casas. Eso que se pensaba que era, inclusive cuando las geógrafas en los años 70 hay un texto muy interesante porque se habla de las reinas del hogar,
Y entonces cuando se habla de las reinas del hogar, ¿pero qué pasa en esos hogares? No es cierto que sean las reinas. Y justo tiene que ver con esta idea de movilidad, de cómo tienen que hacer tantas cosas y tienen que andar en la calle. Y eso te quita tiempo o nos quita tiempo a las mujeres para atender lo que quisiéramos, porque estamos en eso que es el trabajo para los otros. Entonces, digamos, es muy interesante. Hay muchos textos de geografía feminista que ustedes pueden rastrear y eso es interesante. Ahora, ¿cómo estudiar las violencias? Pues claro, es que las violencias no solo se dan en el espacio público, las violencias se dan en las escuelas, se dan en las casas, se da en el espacio laboral, en el espacio escolar. Hay una feminista del norte de México, Silvia Recendis, de Mexicali, no sé, igual no nos está escuchando, pero Silvia Recendis es una lideresa feminista de los años 70, viene ya de los años 70, y ella me hablaba de cómo ella trabajaba en, por ejemplo, apoyando a las mujeres trabajadoras de la maquila en los años 70 y 80. Y después ella fue la primera que arropó un caso de violencia, que fue un caso muy conocido, el de Paulina, en los años 90, en donde a Paulina la violan, queda embarazada, y los médicos y los grupos conservadores de Mexicali le impiden el aborto, porque le van retrasando el proceso del aborto, y mientras van los grupos conservadores a hablar con ella hasta que corre el tiempo y ella ya no puede abortar. Y eso es un caso que se lleva incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí están, entonces, también en los espacios laborales, escolares, en la familia, en los espacios religiosos. Ahora lo podemos ver en los espacios deportivos. Hay toda esta violencia. Tenemos que visibilizar toda esta violencia. No solo es el espacio público. A lo mejor ahí hay una idea errónea de que solo la violencia se da en el espacio público. No, se da en todos los espacios, porque el espacio es una producción social. Creo que hasta ahí he respondido algunas o la mayoría. Sí, excelente, doctora. Sí, tenemos unas preguntas que posiblemente usted quiera tomar para un cierre, porque todavía nos quedan unos minutitos. Y también señalar que respecto a lo que usted comentaba, ¿no? Que es muy importante sobre esto de las calles, cómo se nombran. Es un ejercicio que efectivamente de las españolas yo también he recuperado para acá, para la Ciudad de México. Siempre hay que preguntarnos cómo se llaman nuestras calles, ¿no? Digo, a veces prefiero que se llamen con números a que tengan nombres de puros señores, ¿no? O yo le digo a la gente, vamos a ver cómo se llaman nuestros parques, qué monumentos hay en nuestros parques, y apenas recientemente, ¿no? En la Ciudad de México hicieron un paseo de las heroínas, pero por supuesto que esta es una incidencia, ¿no? O está motivado por los movimientos feministas que queremos que se visibilice, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí la gente está muy interesada, ponen muchos likes, corazoncitos, ya tiene un club de fans, doctora, ya tiene un grupo de personas que decimos, por favor, queremos un diplomado urgente. Y bueno, para cerrar unas preguntas, nos dicen, ¿cuáles son los retos o el objetivo de la geografía feminista dentro del espacio? También preguntan, ¿la geografía feminista se ha implementado en las comunidades indígenas? Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Y qué propone para empezar a transformar los espacios? Y también, doctora, nos solicitan sus datos de contacto. Le digo que ya tiene un club de fans aquí. Yo no sé si quiero encabezar la presidencia, ¿verdad? Porque también tengo varias cosas, pero nos solicitan sus datos de contacto para que los podamos compartir en Facebook y la gente los pueda consultar allí. Y con esto, doctora, usted tendría 8 minutos para hacer un cierre, si le parece bien. Sí, bueno, los retos de la geografía feminista, ¿o qué queremos? Pues queremos un mundo mejor, queremos un mejor espacio, más igualitario, menos violento, un mundo mejor. Creo que eso, al final, la geografía lo que quiere es tener un mundo mejor. Y en ese sentido, yo les podría decir que, a ver, no es que hayamos implementado la geografía feminista, porque es una propuesta de análisis, es un trabajo que estamos realizando. Sí hemos podido, pienso que sí hemos podido incidir en ciertas cosas. Hemos hecho algunos talleres, hemos hecho
bueno, hacemos publicaciones, hacemos investigación, vamos formando más estudiantes, se están titulando licenciados, maestros y doctoras en geografía feminista. Tenemos una red se está consolidando una red muy interesante en América Latina de geógrafas feministas. Hay una publicación en Brasil en donde estamos publicando geógrafas chilenas, argentinas, brasileñas. Brasil es muy fuerte en la geografía, eso también tienen ustedes que saberlo. Por supuesto, los países anglosajones. Entonces, ¿qué es lo que queremos todas? Pues queremos un mundo mejor, queremos un mundo más justo. Por ejemplo, tengo una colega alemana, Caro Schurz, que ya hizo una investigación impresionante sobre el alquiler de vientres en México. Porque en México es uno de los lugares en donde hay una mayor incidencia del alquiler de vientres. Y eso tiene que ver, justo si lo vemos, y ella dice, bueno, ¿por qué esto es geografía? Pues porque esto tiene que ver con la parte política, de cuando nace un niño, de dónde es y los papás son extranjeros. La tecnología tiene que ver porque tienes un cuerpo médico muy, muy avanzado que no te cobra lo mismo que te cobra en Estados Unidos por la inseminación artificial. Y en México se puede hacer a menor costo. Y entonces los destinos turísticos también son destinos médicos para inseminación artificial. Y esto genera una cantidad impresionante. O sea, son temas que uno podría pensar que no son de la geografía. Y ahí están, y están siendo analizados desde la geografía feminista. Entonces, esto, digamos, son como temas que se están desarrollando por geógrafas mexicanas, pero también por geógrafas de otros lugares que estamos trabajando. Las comunidades indígenas, miren, por eso yo les decía, no es que los podamos implementar, estamos haciendo estudios que esperemos que tengan impacto. Hay un grupo de geógrafas que está trabajando también con esta vertiente. Todo lo que es, por ejemplo, ecofeminismo tiene como un punto de encuentro también, digamos, con la geografía feminista. Toda la discusión, esto que les comentaba, ¿no? Del cuerpo, territorio y demás, para los geógrafos, para las geógrafas, esto es como muy evidente, porque esto tiene que ver con una transformación que se da en la geografía de los años 70, con una geografía de corte humanista también, en donde el cuerpo, los sentimientos y las emociones son fundamentales. Entonces, sí también se está trabajando en el análisis. Pero la geografía es, como yo les decía, es una ciencia que no se piensa como tan potente, tan interesante, se ve a veces como aburrida, como de memorización. Pues no, eso no es. Desafortunadamente, bueno, es la que a lo mejor la mayoría de la gente tiene esa idea, pero no es así la geografía. Tiene otras, digamos, tiene otra forma de analizarse. Quisiéramos que hubiera más gente interesada en todos estos trabajos, quisiéramos que hubiera más gente trabajando los espacios indígenas, pero sí hay cada vez un mayor movimiento muy fuerte de geógrafas que, aunque tienen distintas temáticas, confluyen de alguna manera en la geografía feminista. Es decir, sí tenemos dentro de la carrera de geografía la materia de geografía y género, y dentro de, digamos, y tenemos otras profesoras que, aunque no estén impartiendo como tal geografía feminista, están, por ejemplo, en cartografía, están en geografía, por ejemplo, en geografía física, ¿no? Que podría parecer como algo extraño, o en cartografía, está en estadística. Entonces son profesionales de la geografía, son geógrafas que están trabajando sus áreas, por ejemplo, cartografía, estadística, pero desde una perspectiva feminista. Y ahí está Berenice Álvarez Justo, está la maestra, la doctora Rocío Alanís, que también ella trabaja, ahorita ya no nos puede acompañar porque acaba de ser mamá el domingo, nuevamente de una bebita, y entonces por eso ella ya no estuvo en este evento, pero aquí estamos un número de geógrafas, pues tratando de apoyar también el movimiento feminista.
Ay, muchísimas gracias, doctora, por todas estas reflexiones que nos está compartiendo. Que yo creo que sin duda tenemos que transitar a que geografía de género dejen de ser materias optativas y que ya sean materias obligatorias, ¿no? Y aquí nos dice la doctora Yuri, espacio patriarcal se tiene que transformar, espacio feminicidia, ya basta de espacio de privilegio, se tiene que transformar a espacios equitativos e inclusivos. Y yo voy a cerrar con una frase que usted aquí dijo: queremos un mundo más justo, y yo agregaría, queremos igualdad sustantiva, y cerremos, porque ya viene septiembre, que vivan nuestras geógrafas feministas. Pues un abrazo fuerte y Gracias. por favor, síganos viendo en este congreso que hoy culmina, continuaremos con masculinidades, y doctora, le mando un abrazo y una felicitación en nombre de la Facultad de Aragón. Un abrazo a Muchas todas las gracias. personas. Hasta luego.